El hombre no ha nacido para resolver los problemas del universo, sino para descubrir lo que ha venido a hacer. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio 186 de el podcast de Alejandro Ariza. Me da muchísimo gusto que me acompañes. Qué impresión cómo pasa el tiempo. Y bueno, pues aquí estamos de vuelta en otro episodio. Hoy pues muy inspirado en la emoción que tengo de ya dictar próximamente el 3 de julio, el domingo 3 de julio, mi conferencia Cree en Ti. Si me has seguido en redes sociales, pregunté cuál es el tema que más solicitaba el público dentro de mi repertorio y el más solicitado fue de Cree en Ti y hacerlo en línea. Es otra ventaja, el hecho de podernos ver en línea para que estés donde estés, puedas participar de esta conferencia tan importante. Y bueno, pues qué mejor que recordarte que tienes ahora mismo la posibilidad de entrar a mi página www.alejandroariza.com y ahí está el anuncio, hasta mero arriba de la conferencia y todavía hay, escúchame, 50% de descuento para los early adopters, los que actúan de inmediato, los más rápidos. Esos son los que siempre tienen una gran ventaja. De verdad, gran ventaja. Bueno, pues ya está dicho y basado precisamente en esta emoción que tengo de dictar próximamente mi conferencia, pues estaba yo muy contento al revisar la más reciente edición de mi libro, en donde como epígrafe de las notas preliminares de esta, la más nueva y reciente edición de mi libro Cree en Ti, cito a Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, un dramaturgo, novelista, poeta, naturalista alemán, contribuyente fundamental del romanticismo, sobre el que ejerció una gran influencia. Pues bien, de esta célebre mente es que cité esa frase que para mí es verdaderamente fundamental. De hecho, la acabo de poner como una historia en mi Instagram. El hombre no ha nacido para resolver los problemas del universo, sino para descubrir qué ha venido a hacer. Oye, qué trascendente, porque estamos hablando en esencia de lo que significa creer en ti. Porque muchas veces los medios, la sociedad, la buena intención pública hace que uno sea el héroe y uno vaya a defender. Por ahí leí el otro día una frase célebre que, bueno, hoy por hoy en redes sociales circulan una enorme cantidad de frases célebres. Una que decía algo más o menos así, en donde la maldad triunfa por la actitud de la gente buena, en que no hace nada. Si los buenos no hacen nada, entonces los malos triunfan. Algo así decía. Es la idea. Y la gran sorpresa es que eso hace que, bueno, entonces tú quisieras, al entender esos conceptos, tengo que hacer algo para defender el que no progrese el mal. Y oye, pausa, no. No porque sea una frase con un impacto emocional muy grande, en donde los malos triunfan por la actitud pasiva de los buenos. Oye, no, porque no necesariamente tú naciste para combatir el mal. La gran pregunta es ¿para qué naciste? Bueno, si naciste con instinto heroico y para combatir el mal, hombre, pues bienvenido, tienes un campo de acción enorme. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si lo tuyo fue precisamente pues ser pianista o ser poeta o ser... No vas a salir a defender el universo. No, eso quítatelo de la cabeza. Y muy inspirado en eso, por eso hoy quise compartir el segundo capítulo de mi libro Cree en Ti, ¿Cómo debo actuar? Así se llama, ¿Cómo debo actuar? Y déjame darte lectura, al mismo tiempo que mis reflexiones, algo privilegio de que el autor sea el que está al habla, el autor del libro, el autor del podcast. Hombre, qué maravilla poder tener esta oportunidad. ¿Cómo debo actuar?
Hace rato estaba hojeando mi diario y me encontré una frase que escribí el 11 de agosto del 2002. Me sorprendí hoy, tanto tiempo después, porque lo encerré aquel día en mis escritos. Me alegra poderlo compartir hoy contigo a través de este libro, de este podcast. Aquí está la frase. Cuando sentí que me estaba debatiendo entre la conveniencia y el deber, me di cuenta que lo segundo me llevaba a lo primero. Es cuestión de tiempo para convencernos de que es así. No sé en qué estaba pensando hace tanto tiempo, pero me alegro que dejé esa vela encendida para que me alumbrara hoy. Seguir un mero impulso, guiarse por un arrebato puede ser algo fácil, muy fácil, pero detenerse a pensar, valorar el actuar en base al honor, en virtud a lo que nos parece digno de nosotros, saber que una nueva conciencia nos puede guiar, eso es creer en ti. Eso también requiere de mayor disciplina y quizá pueda parecernos difícil y de resultados muy lejanos. Ahí es cuando nos tienta la conveniencia de lo fácil, de lo rápido, que es actuar meramente por impulsos, instinto animal que muchas veces nos hace vivir un infierno. El deber nos hace pensar, nos invita a actuar con dignidad de sí mismo, a usar la inteligencia propia de un ser humano que ha evolucionado y que así ha llegado a creer en sí mismo como merecedor de algo más noble. Así actué hoy. Y me da gusto que, accidentalmente, abrí mi diario y me encontré con esa frase. Lo único que escribí aquel día fue suficiente para saber cómo debo actuar. Ahora bien, en las primeras ediciones de mi libro, Cree en ti, alguna vez escribí un breve texto llamado Una historia para empezar. En esta edición, en esta nueva edición, apenas en este segundo capítulo, la segunda semilla que espero siembres en ti para que germine el poder de creer en ti, te la quiero compartir aquí. Una frase para abrir boca. No copies, mejor imita a quien sigue su bendición. No copies, mejor imita a quien sigue su bendición. Cada vez que observas a alguien feliz, exitoso y triunfador en lo que hace, ¿a poco no? Dan ganas de hacer eso. Dan ganas de hacer eso también. Y sabe esto, cabe la posibilidad del tremendo error si terminas haciéndolo. Fíjate, si una persona copia la actividad de aquel que goza tanto con lo que hace y precisamente la copia por el sano deseo de gozar también, se puede llevar una frustrante y debilitadora sorpresa. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque lo que produce placer a una persona no es garantía de que te lo produzca a ti. Si yo veo a alguien que se pasa haciendo ejercicio profesionalmente más de 3 horas diarias, juro que si lo veo y me muestra su enorme grado de disfrute mientras suda y suda, y por supuesto que siento el impulso de experimentar igual grado de placer y me motiva a hacer ejercicio. Pero a la primera abdominal y el primer intento de lagartija súbitamente experimento, pues de verdad, un dolor que es cuando dices, no, esto no es para mí. Son de esos momentos donde uno se pregunta, ¿por qué se veía que el otro lo estaba gozando tanto? Y es sano querer vivir el paradisíaco goce, pero grave error es querer copiar la específica actividad que lo genera, ya que el surgimiento de ese goce es mediante una actividad que no suele elegir quien la goza, sino que la actividad lo escoge a él. Y así, él solo disfruta sin conocer gran esfuerzo. Algo sin duda envidiable por muchos y por lo cual muchos quieren copiar. Lo mismo pasa cuando vemos felicidad en alguien casado o soltero, empresario, escritor, cantante, jugador, religioso y un sinfín de etcéteras. Entonces, ¿qué hacer para disfrutar de este mundo y percibirlo como paraíso en lugar de infierno? Respuesta: cree en ti.
Y esto tiene una enorme implicación. ¿Qué te parece que empecemos a desmenuzarlo después de un breve corte? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio 186 de el podcast de Alejandro Ariza, en el capítulo de hoy, episodio de hoy, ¿cómo debo actuar? Basado en mi libro, Cree en ti. Pues como te digo, muy emocionado porque ya próximamente es la conferencia Cree en ti, el 3 de julio, domingo 3 de julio, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, transmitida por internet, totalmente en línea, totalmente en vivo. Boletos disponibles entrando a mi página www.alejandroariza.com. Óyeme, y está hoy por hoy y unos cuantos días nada más con 50% de descuento. Por favor, entra a mi página www.alejandroariza.com. Ahí está el anuncio de la conferencia y espero que aproveches esta gran oportunidad porque, bueno, te decía en este episodio que el gran desafío para poder vivir tu paraíso aquí en la tierra y no un infierno está en creer en ti. Y creer en ti implicará que empieces a confiar en la bendición que fue depositada en ti desde el momento en que fuiste concebido. Porque eso fue precisamente lo que hicieron todos aquellos que vemos disfrutar tanto, que vemos gozar tan intensa y frecuentemente con lo que hacen. Creyeron en sí mismos y se atrevieron a desafiar a todo y a todos en pos de seguir su propio impulso generador de goce. Ese impulso generador de goce constante es la forma en que una actividad te habla y te escoge a ti. Hace un momento te lo dije, que no es que una persona escoja una actividad a desarrollar, sino algo que puede resultar increíble para más de uno es que la actividad te elige a ti. ¿Y cómo? Con lo que te acabo de decir. Hay un impulso generador de goce constante. Es una sensación de alegría y satisfacción que viene de dentro mientras estás desarrollando algo, estás haciendo algo. Esa es la señal de destino cuando crees en ti. El problema es que en nuestra sociedad, escucha esto porque de verdad prácticamente nadie te lo va a decir, disculpa que esto se oiga con un dejo de arrogancia, jactancia, vanagloria y un arrebato de mi ego, pero no es así. Sin embargo, sí me paro el cuello para ser quizá el único autor de los que conozco que te lo va a decir tal cual. Vivimos una sociedad que exagera en el valor que tiene el trabajo arduo y el esfuerzo extraordinario. Y eso no necesariamente es así para triunfar. ¡Boom! Así es. Lo que pasa es que tú lo puedes ver en la gente que realmente es feliz en lo que hace y que se ve que irradia entusiasmo y fe en la vida y es un exitoso a todas luces. Es alguien que no sufre el esfuerzo ese de sudar y luchar y esforzarse y pagar el precio. Oye, no, esos son discursos motivacionales de los 80s que, bueno, pues son muy taquilleros, pero es increíble que si trabajar duro fuera garantía de éxito y riqueza económica, todos los burros tendrían cartera.
Y no es así. Entonces, debes de abrir tu mente a esta nueva conciencia. Una vez que sientes el llamado, ¿y qué significa sentir el llamado? Confiar en lo que tu corazón, sentimientos y emociones te indican como fuente de felicidad al haber encarnado como humano. Fíjate, casi nadie te va a decir que pongas atención a tus sentimientos. Se ha intelectualizado tanto el piensa, busca la estrategia, esfuérzate. Oye, no, Alejandro Ariza te va a decir otra cosa totalmente distinta. Te va a decir, siente y confía en tu alegría. Confía en tu felicidad. Porque esa es la señal en donde una actividad te está eligiendo a ti. Eso es creer en ti, creer que puedes seguir el llamado y verás cómo se te abren imponentes las puertas del paraíso aquí en la tierra. El llamado viene de dentro y precisamente por eso las puertas del paraíso se abren hacia adentro. Significa que tienes que detenerte a tener un momento de introspección, de pensar qué es lo que me hace feliz. ¿Me hace feliz ser soltero? Mantente así, viniste a vivir esa experiencia, pero no como te dicen que tienes que casarte, que ya estás en la edad, y bueno, híjole, quizás estás escuchando este podcast ya está con hijos, y por eso estás tan amargado, tan amargada, no era tu destino. Y así, en cualquier ejemplo, ahorita se me ocurrió a bote pronto, pero por eso, no copies, mejor imita. Imita la gran confianza que tienen en sí mismos todos aquellos que han alcanzado la gloria aquí en la tierra. Cree en ti. Imita su búsqueda hasta encontrar lo que les generaba tanto goce. Imita su férrea decisión en continuar por lo que su corazón siempre les dijo y sin dejarse abatir por la opinión de los demás. Imita su tesón para mantenerte en la actividad que tanto sentido a su vida les daba, incluso por sobre la pobreza económica que les empezó a generar solo al principio su necia tenacidad. Por eso, no copies, mejor imita. Hace algún tiempo, cuando salía de alguna de mis conferencias en una escuela, un joven me dijo, me acuerdo, con sus ojos así exorbitados, yo voy a ser un conferenciante como usted, y mejor. Cosa que sin duda lo tomé como un halago y agradezco a Dios que me permita motivar a alguien a que se dedique a tan noble misión de vida. Sin embargo, me hizo un comentario después, unos segundos después, me dijo, por favor, dígame dónde tomó clases de oratoria porque ahí mismo yo voy a ir. Puta, en esos momentos es en donde no sé. Y ha de haber sido muy contrastante a la vez que sorprendente para el joven que luego de verme 2 horas intensas hablar con tal intensidad y no parar, inmediatamente después vea que no sé ni qué decirle. Lo más sensato que recuerdo haberle dicho a ese joven luego de mi silencio y de pedirle a Dios que me iluminara fue: te he de confesar que yo nunca en toda mi vida he ido a una escuela de oratoria. Mira, lo que te recomiendo es que si quieres intenta este apasionante y noble arte de comunicar, mas no te puedo recomendar alguna escuela de oratoria porque no conozco ninguna. Lo que sí te sugiero es que te des un tiempo para consultar dentro de ti si esto es lo que quieres hacer en tu vida. Se me quedó mirando un momento como no creyendo y luego me preguntó: ¿cómo puedo saber qué es lo mío? ¡Oso tamaño de pregunta me soltó! Pero alcancé a decirle lo que salió directamente de mi corazón en aquel momento. Dije: ¿has estado inspirado alguna vez? Claro, a momentos, pero sí, como todos, me respondió. Ah, bueno, pues eso es lo tuyo. Lo que hayas estado haciendo en esos momentos, por breves o fugaces que parezcan haber sido, eso precisa y divinamente es lo tuyo. Estar inspirado significa estar en espíritu, y al estar en espíritu estamos en contacto total con Dios. Ahí Él nos toca en forma de actividad gozosa. Un hermoso e inolvidable toque en forma de actividad para ser realizada en beneficio de los demás. Ese toque divino
en forma de actividad gozosa, nosotros los humanos lo sentimos como inspiración. Ese toque, sin duda, es una bendición. Entonces, solo necesitas seguir tu bendición. Así yo lo hice. No me copies, mejor imítame. El joven me miró con unos ojos atónitos y me dijo: «Wow, eso estuvo mejor que toda la conferencia». Fueron de esos sutiles momentos en donde no supe si reír o llorar. En fin, el joven me dio las gracias y se fue. Han pasado los años y hoy es un afamado ginecólogo. Me enteré de esa historia. Entró a su paraíso también. Déjame decirte lo siguiente. Escucha. Los momentos en que uno se siente profundamente inspirado son momentos donde estamos cara a cara de frente a Dios recibiendo su bendición. Y cuando decidimos seguir su bendición, nos convertimos en sus mensajeros aquí en la tierra mientras realizamos sin mayor esfuerzo la actividad que nos asignó. La gran facilidad para lograr tan grandes resultados en esa actividad no es más que la lógica consecuencia del toque divino. Ya que Dios nunca quiere que suframos, sino todo lo contrario, que disfrutemos del paraíso aquí en la tierra, ayudando a los demás con su bendición, realizando esa actividad que te fue asignada. Así, crees en ti. Y crees en ti porque ya te sabes bendecido por Él. Ay, caray, de verdad esta reflexión es parte esencial de la filosofía Alejandro Ariza. Y es parte crucial del mensaje que era en ti. Y quieres profundizar más en esto. Y quieres que tu hijo, que tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tú mismo, escuchen en el mejor momento un mensaje como este. Por favor, invítalos a que escuchen este podcast y que también asistan a la conferencia el 3 de julio, domingo. Entra a mi página, alejandroariza.com. Ahí está. De verdad, es una señal del destino. Yo estoy feliz de hoy haberte platicado esto que es una bendición de Dios manifestándose en forma de actividad gozosa, porque a eso vinimos. Por eso, precisamente por eso, espero que después de esta explicación veas cómo remonta en importancia la frase que acabo de subir a mi historia de Instagram. Y quizá este acto fallido de haber dicho sufrir es porque de verdad se sufre cuando vas en contra de la corriente. Se sufre una discriminación para descubrir que ese era tu camino. Esa frase de Goethe, te la quiero repetir. Un hombre no ha nacido. El hombre no ha nacido para resolver los problemas del universo, sino para descubrir lo que ha venido a hacer. Y por eso, parte del mensaje central de mi libro y conferencia Cree en Ti es la diferencia de vivir tu infierno o tu paraíso aquí en la tierra, es que cuando crees en ti, de verdad que cambias el infierno al paraíso. Fíjate, tu infierno sería actuar por impulsos sin someter ni brevemente tu actuar al juicio de tu razón y a la luz de tus valores. Querer copiar la bendición de otro. Aquí se vuelve a vivir con enorme esfuerzo, seguido de arrepentimiento y zozobra. En cambio, cuando crees en ti, entras a tu paraíso por tener confianza en tu derecho a merecer y ser feliz por actuar en congruencia con tu alegría de vivir. Confiando en la bendición que Dios te da cuando te sientes inspirado, entendiendo así la señal de destino, que es poner tu capacidad muy personal de servicio a los demás. Disfrutarás tu actividad y al realizarla, sentirás el placer del deber cumplido. Así todos los días. Sirve este mensaje para que ojalá muy pronto nos veamos
en nuestra conferencia Cree en ti. Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.